Hermanos y hermanas, qué gran ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo cuando Él también fue tentado por el enemigo más de una ocasión. Pero recordemos estas respuestas: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienvenidos al Mesón de las Escrituras. Apreciados hermanos y hermanas, ¿cómo están? Les saluda Tania Gutiérrez. Les agradecemos de todo corazón por estar aquí con nosotros en la lectura de Escrituras de Ven, Sígueme. La lectura de hoy comprende desde el 28 de agosto al 3 de septiembre, en la cual se leerá Primera de Corintios del capítulo 8 al capítulo 13. Pablo, en estas cartas de las epístolas, continúa hablando a los corintios y en la cual enseña de cómo debemos elegir en alejarnos de las tentaciones. También escribe la forma de trabajar juntos y apoyarse mutuamente en la medida de que se sigue al Señor. Que todos los miembros reconozcan y utilicen los dones espirituales que se ha recibido de parte del Señor. Podría ser como las muchas partes de un cuerpo que trabaja en unión. Detalla también la importancia de la Santa Cena y de la forma de cómo ésta unifica a los miembros de la Iglesia de Cristo. Así también escribe sobre el amor a los semejantes, al igual que al de Cristo, la caridad y por qué cada uno de nosotros deberíamos obtenerla. Leamos Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podamos soportar. Apreciados hermanos y hermanas, en esta lectura del versículo 13 leído, Pablo enseña de que todos pasamos por estas tentaciones y no es de extrañar porque no es nuevo. Aún nuestros profetas pasaron por estos desafíos de ser tentados. Si recordáramos en el Antiguo Testamento, varios profetas fueron tentados. Por ejemplo, José cuando fue tentado por la esposa de Potifar, pero él, como siervo del Señor, resistió, se alejó de la tentación, escapó de la tentación. En Génesis capítulo 39, en el versículo 11 y 12, y aconteció que José entró a la casa para hacer su oficio, y ella, es decir, la esposa de Potifar, lo asió de la ropa diciendo: acuéstate conmigo. Entonces José dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió afuera. Hermanos y hermanas, que esta enseñanza de José nos muestra un gran principio de que cuando nosotros nos veamos tentados, podamos tener la firme determinación de poder huir, de salir del lugar donde nosotros podamos estar mejor protegidos. En este tiempo, nosotros también debemos estar, hermanos y hermanas, preparados. Las tentaciones son las pruebas
y la capacidad de cada uno de nosotros. Se nos invita a que podamos elegir, que podamos discernir cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Así como José. José, habiendo sido tentado por la esposa de Putifar, él discernió, él dijo pues qué era lo bueno y qué era lo malo. Él respetaba mucho y amaba mucho al Padre Celestial. Entonces, él demuestra fidelidad y demuestra que él pudo escapar de las tentaciones y elegir lo que es lo correcto. La tentación, hermanos y hermanas, se presenta a veces de una manera sutil. Quizás nadie se dé cuenta de que se ha cedido en esa tentación, aparte de la persona y también del Padre Celestial. Pero si llega a ceder a ese grado, se vuelve débil y queda manchado con la maldad del mundo. En una de las citas, el presidente David McKay declara de cómo nosotros podemos estar preparados para vencer la tentación. Dice, resistan al enemigo y huirá de ustedes. Pero si le damos cabida, nos sujeta con las cadenas, no en las muñecas, sino en el alma. Ruego a Dios que continúe bendiciéndoles. No permitan que la tentación los desvíe de su camino. Hermanos y hermanas, a veces las tentaciones en este tiempo se nos presenta y nos llega de tres formas. Una, la tentación de un apetito o pasión. Dos, el ceder al orgullo, a la moda o la vanidad. Tres, el deseo de riquezas y poder de dominio sobre la tierra o posiciones terrenales. Y estas tentaciones se nos presentan en nuestras reuniones sociales, en nuestras luchas políticas, se nos presenta en nuestras relaciones de negocios, en la granja, en los establecimientos comerciales. Cuando éstas se presenten y se manifiesten en nuestra conciencia y de cada una de las personas, es cuando la defensa de la verdad y de la elección en cada uno de nosotros debe ponerse en acción. Hermanos y hermanas, y en este versículo 13 que hemos leído, hay una palabra relevante que se menciona, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo, estableció la iglesia en estos tiempos y Él nos invita a que podamos estar preparados de cómo nosotros podemos vencer las tentaciones. Cuando se menciona, dice, fiel es Dios porque nos dará también la salida. Y esas salidas es precisamente cuando cada uno de nosotros ponemos de nuestra parte y nos esforzamos por desarrollar en ser fieles a nuestras ordenanzas, a nuestros convenios y a todas las actividades que desarrollamos para el bienestar de nuestra alma. Seamos fieles, hermanos, seamos leales a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo. Esforcémonos cada día por proteger a nuestra familia, a nuestros hijos. Yo sé que ese ejemplo que nosotros desarrollamos cada día de nuestra vida, estaremos siendo preparados para vencer las tentaciones de este mundo. Recordemos, hermanos y hermanas, que aún el Salvador Jesucristo fue tentado por el enemigo. Y nos preguntamos, pues, ¿cuánto más nosotros también? En una de esas experiencias
Después de que Jesús había ayunado, el tentador pensó que tendría hambre. Y como ustedes recordarán, la primera tentación empezó como si él le dijo sarcásticamente: si eres hijo de Dios, refiriéndose al testimonio del Padre cuando había dicho: este es mi Hijo amado. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? Eso fue la primera tentación que recibió Jesucristo. Y Jesucristo le responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la segunda tentación que pasara Jesucristo es cuando dice: si eres hijo de Dios, el enemigo le pregunta: échate abajo desde el pináculo del templo, porque escrito está. Y el diablo puede citar las escrituras para lograr sus propósitos. Escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y la respuesta fue de Jesucristo: no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación que pasó Jesucristo fue del amor por las posiciones y el poder. Todo esto te daré si postras y me adoras. Levántate en la majestad de su divinidad. Jesús respondió: vete de aquí, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos y hermanas, qué gran ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo cuando Él también fue tentado por el enemigo más de una ocasión. Pero recordemos estas respuestas: no solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Y vete de aquí, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, que estos ejemplos de nuestro Salvador Jesucristo, en quien aceptamos, en quien creemos y a quien decidimos seguir, ejemplificar también en nuestras vidas para que podamos resistir. Y vamos a continuar analizando de cómo nuestro Padre Celestial y Jesucristo nos da juntamente la salida. Al vivir el Evangelio y ejercer el autodominio, recibimos gozo y paz. Este Evangelio, hermanos y hermanas, nos da esta oportunidad de elevarnos por encima de este viejo mundo y sus tentaciones. Y mediante el autodominio, vivir en el Espíritu, que es la verdadera vida, tanto acá como en el más allá. El presidente David Mackay empleó la analogía de los árboles fuertes que pueden soportar las grandes tormentas, pero que son destruidos por plagas microscópicas que los ataca por dentro. Todos, hermanos, debemos estar preparados ante las acechanzas y las tentaciones de este mundo. ¿Y qué podemos hacer, hermanos y hermanas, para que cada uno de nosotros podamos vencer estas tentaciones? Por un momento analicen y mediten en sus casas cuáles son las formas, cuáles son las maneras en la cual como persona, como familia, podamos vencer las tentaciones. Nuestros pensamientos correctos y sanos también es una salida, hermanos, para vencer las tentaciones. Escritura en Alma 13,
en el versículo 28 y me agrada mucho este versículo porque detalla de una manera especial de cómo nosotros podemos vencer las tentaciones de este mundo y cómo obtener esas salidas. Alma, capítulo 13, versículo 28. Sino que os humilláis ante el Señor y invoquéis su santo nombre, y veléis y oréis incesantemente, para que no seáis tentados más de lo que podáis resistir, y así seáis guiados por el Espíritu, volviéndoos humildes, mansos, sumisos, pacientes y lleno de amor de toda longanimidad. Qué especial pasaje, hermanos y hermanas. Tómense unos minutos y hagan un alto para poder analizar de cuántas formas y maneras nos describe este versículo leído. Repasemos el versículo 28 para extraer algunos principios de enseñanza y de qué forma nos va a ayudar a cada uno de nosotros a tener pensamientos sanos, a poder ser leales al Señor a fin de vencer las tentaciones. Menciona que desarrollemos ser más humildes, que podamos invocar el nombre del Señor, es decir, que podamos orar siempre, que podamos velar y que podamos orar constantemente, de manera cotidiana. En un día, hermanos y hermanas, vean cuántas veces están orando, 1 vez, 2 veces, 3 veces, y si están haciendo más oraciones, bienvenido sea. Nos animamos, y me incluyo yo también, que podamos ser más constantes en las oraciones. También menciona un principio importante de que podamos ser guiados por el Espíritu, ¿no? El Espíritu, pues, es nuestro compañero constante que nos va a ayudar a tener esa luz y ver y discernir entre lo bueno y lo malo, y lo cual nos ayudará a tomar mejores decisiones. También menciona una vez más que seamos humildes, que podamos ser mansos, que podamos ser sumisos y pacientes. Y lo más importante, estar llenos de amor y de longanimidad. Qué hermosos principios, hermanos. Les animo a que puedan tomar nota, que puedan marcarlo y lo más importante, podamos ponerlo en práctica. Sería bueno de repente hacer un listado y tener presente estos detalles en nuestro hogar. Y cómo nosotros podemos desarrollar nuestro autodominio, cómo podemos estar preparados para resistir las tentaciones y cómo estos principios nos ayudan a obtener la salida. Y es una salida eficaz, es una salida especial, es una invitación que nuestro Padre Celestial nos hace a cada uno de nosotros para que podamos desarrollarlo. Elijan, hermanos, cuál de estos principios leídos en el versículo 28 les motiva mejor a prepararse y resistir. Una frase que dijera el presidente Thomas S. Monson en una reunión de jóvenes, en la cual dice: el vuelo que tomes en tu juventud determinará el lugar donde puedas aterrizar. Tus decisiones determinan tu destino. Padre Celestial y Jesucristo nos ama tanto y desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y precisamente es por ello que ellos nos dan la salida
en vivir y esforzarnos el Evangelio de Jesucristo. La salida de desarrollar todos estos principios maravillosos que hemos leído. Las decisiones correctas son más fáciles de tomar cuando se toman con bastante anticipación y con nuestros objetivos finales en mente. Nuestras decisiones determinarán nuestro destino. Así como hay tentaciones en este mundo que las pasamos, y me ha pasado, y de hecho que probablemente también a ustedes, he podido sentir la protección de mi Padre Celestial. He podido sentir cuando Él me dice, no vayas por aquí, anda por acá, porque es lo mejor, es lo correcto. Pero siempre la decisión lo determinamos nosotros mismos. Apreciados hermanos y hermanas, me gustaría compartir mi testimonio y de esta lectura especial de cómo nosotros podemos esforzarnos por vencer las tentaciones y de buscar la salida. Una escritura en Moroni 10:6 dice que si nosotros le pedimos a Dios todo lo que es bueno, todo lo que es justo y todo lo que es verdadero, podemos ser protegidos. Y todo lo bueno y todo lo justo y todo lo verdadero son las cosas que nosotros estamos aprendiendo en cuanto a las escrituras, en cuanto a las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo, a los consejos de los siervos del Señor. Todos esos detalles en conjunto nos ayudan a obtener la salida y vencer el mal. Debemos estar preparados, hermanos, cada día en orar siempre y en desarrollar esos principios que nuestro Padre Celestial y Jesucristo nos invita a través de las Escrituras. Yo testifico grandemente de que nuestras decisiones van a determinar nuestra felicidad. Debemos estar dispuestos a servirle y es mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.